Cordial saludo a todos los oyentes. Con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nos hemos adentrado ya en un sacramento importante, el sacramento del orden sacerdotal. Uno de los dos sacramentos destinados al servicio de la comunidad, el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. Ayer habíamos explicado los puntos que describen cómo aparece el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Y hoy, a partir del punto 1544, explicamos la peculiaridad del sacerdocio de Jesucristo, ¿no?, frente al Antiguo Testamento. Tiene como título, como epígrafe, el único sacerdocio de Jesucristo. Comienzo, pues, con el punto 1544. Dice así: todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Todo lo que en el Antiguo Testamento, pues, el pueblo de Israel había vivido, todo eso que habíamos explicado de cómo Yahvé también había elegido a una de las 12 tribus, a la tribu de Leví, como la tribu sacerdotal, y le había encomendado el cuidado de las cosas de Dios, y le había encomendado ser los voceros de la voz de Dios, y le había encomendado una cierta mediación, ¿no?, entre Dios y los hombres, ¿no? Todo eso no era más que una prefiguración para lo que estaba por llegar en Jesucristo. Y aquí se hace una afirmación básica, ¿no?, que está tomada de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto es muy importante. Este es uno de los versículos más básicos, y entenderlo bien pues hace que uno disipe muchos errores que puede tener en su interior. Para empezar, pues por ejemplo, entiéndaseme este asunto, pues para entender nuestra devoción a la Virgen María y a los santos de una manera correcta. No se puede poner al mismo nivel a los santos y a la Virgen María al mismo nivel de Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Esa única mediación entre Dios y los hombres tiene un motivo. ¿Por qué Él es el único mediador y no lo puede ser la Virgen María y no lo pueden ser los santos? Pues porque Jesucristo tiene una condición divina, una naturaleza divina, aparte de la naturaleza humana. La Virgen María no tiene naturaleza divina, tiene una naturaleza humana. Es verdad que tiene una relación especialísima con una persona divina, al ser madre, al haber sido madre de una persona divina, engendrando su naturaleza humana. Pero la Virgen María es una mujer del género humano. Sin embargo, Jesucristo es Dios hecho hombre. Tiene naturaleza divina y asumió la naturaleza humana. Entonces, claro, eso es lo que le permite ser el único mediador entre Dios y los hombres. Esto es una afirmación muy importante. Y a veces que conviene tenerla clara, porque es una de esas cosas que después disipan, o sea, ponen en su sitio, pues colocan debidamente, adecuadamente, proporcionalmente nuestra devoción a la Virgen María, a los santos, etcétera. No es como que a la Virgen María hay que quitarle menos protagonismo, no es eso, pero sencillamente es decirle, la Virgen María quiere que la centralidad se la demos a su Hijo Jesucristo, porque Él es el único mediador. La Virgen María es el camino más corto para llevarnos a Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Bueno, esto es importante, Yo a veces he puesto el ejemplo de que, bueno, pues pongamos el ejemplo de una cañería, desde una presa donde se contiene almacenada todo el agua, pues primeramente desde esa presa sale pues una gran cañería, pues una gran conducción de agua, ¿no? Camino hacia la zona habitada, camino hacia la ciudad. Esa gran conducción que conduce todo el agua que sale de la presa, que se va soltando, ¿no?, de la presa, podíamos imaginar o aplicarla a la imagen de Jesucristo, el único mediador desde el cual todo el tesoro de la infinitud de la gracia de Dios viene a nosotros, ¿no? Bien, pero después, según se va acercando a la ciudad,
pues es verdad también que comienza a subdividirse, a ramificarse, ¿no?, en distintas conductos, en distintas ramificaciones, ¿no? Y entonces va llegando a tal barrio por una cañería, por un conducto especial, y al otro por otro conducto especial. Entonces, primero Cristo es el único mediador, pero es verdad que su gracia, de una manera muy especial, pues él ha querido después que, aun viniendo todo y pasando todo por Jesucristo, él también ha querido asociar a su única mediación y sin hacerle sombra y sin anularla, ha querido asociarnos también, pues a nosotros, a los hombres, a los santos, también a su mediación. Por lo tanto, digamos que decir que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, eso no anula el resto, a la condición humana, es decir, no anula la posibilidad de que él también haya asociado al hombre a su mediación. De hecho, y perdonadme que sea así un poco teológico, ¿no?, un poco, igual puedo pecar de abstracto diciendo esto. De hecho, Jesucristo, al encarnarse, al tomar la condición humana, él ya ha hecho que la naturaleza humana sea mediación. O sea, la gracia de Dios ha venido no solo por la naturaleza divina, sino por la naturaleza divina, pero por la mediación de la naturaleza humana que ha asumido y en la que se ha encarnado. Luego la naturaleza humana ha sido conducto de mediación entre Dios y el hombre. Y por tanto, igual que Dios se ha encarnado en la condición humana y ha hecho de la naturaleza humana una mediación, también asocia pues a la Virgen María y a otros santos como mediaciones suyas. Ojo, y también a cada uno de nosotros, también a este servidor que os habla, y a vosotros que escucháis, y que habéis sido mediación de Dios también para acercar el rostro de Dios a un hijo vuestro. También vosotros participáis de la única mediación entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, pero también a ti que estás escuchando y que le has enseñado a rezar el Padre Nuestro, pues a tu niño, también tú has participado de esa única mediación, y Dios te ha pedido que seas colaborador suyo y que también te asocies, ¿no?, a su obra de acercar a Dios a los hombres y acercar a los hombres a Dios. O sea, esto tiene su importancia, explicar de una manera pues equilibrada este aspecto, porque igual el mundo protestante, nuestros hermanos protestantes fueron especialmente sensibles a este texto de que Jesucristo es el único y eterno sacerdote, y por lo tanto les veían pues con recelo, veían un poco con miedo, pues el que los católicos pues tuviésemos esa veneración hacia los santos, hacia la Virgen María, etcétera, porque les podía parecer que eso era quitar la centralidad de Jesucristo como único mediador. Bueno, frente a eso yo creo que la mejor respuesta es pues que esa veneración que tenemos hacia los santos, hacia la Virgen María, sea perfectamente entroncada, como yo he explicado ese ejemplo del agua que viene del pantano, perfectamente entroncada en la única mediación de Jesucristo. En la única mediación de Jesucristo. Creo que es importante, por lo tanto, este texto, ¿no? El sacerdocio de Jesucristo es como un puente. De hecho, no sé si sabéis que la palabra pontífice, se dice, significa pontifex, significa puente. Él es el puente entre la humanidad y la divinidad, entre lo divino y lo humano. Había tal distancia, una distancia infinita entre la criatura humana y la infinitud de Dios, pues que era imposible que ninguno de nosotros pudiese, ¿no?, llegar a introducirse o tener derecho a que su misma oración, su misma petición fuese insertada, ¿no?, dentro de Dios, llegase, ¿no?, a los oídos de Dios. Bueno, pues es que es Dios mismo el que ha cubierto esa distancia infinita. Esa distancia infinita entre las dos orillas de la divinidad y la humanidad ha sido recorrida por Jesucristo. Y además, lo hermoso, y permitidme pues que ahora complete con esta segunda imagen, lo hermoso no es que Él ha pasado la orilla, sino que ha dejado tendido el puente. Ha dejado tendido el puente.
Ese puente ha quedado tendido. Porque es que Jesucristo no se hizo hombre durante unos años que estuvo entre nosotros. Luego aquí dejó de nuevo su naturaleza humana, como si se quitó el disfraz, ¿no? Como si Jesús hubiese asumido, se hubiese un poco disfrazado de hombre durante 33 años, dejó aquí su naturaleza humana y volvió a los cielos y allí sigue siendo Dios ya sin ser hombre. No, no. Recordemos que Jesús se hizo hombre para siempre, que su encarnación fue definitiva. Cuando Dios vino al seno de María, antes de venir, Él no era hombre, y desde entonces ya es hombre para siempre. O sea que el puente ha quedado tendido. No es que Él pasó y luego volvió y ya están las dos orillas como estaban al principio, distantes e infinitamente inaccesibles una de otra. No, no, el puente ha quedado tendido. Jesucristo, por tanto, es el único y eterno sacerdote porque Él, en su encarnación, nos permitió este contacto directo, permitió en primer lugar que Dios Padre llegase a nosotros en Jesucristo y le permite a la humanidad que todos sus anhelos y sus deseos de felicidad pues sean cumplidos al poder llegar al Padre en Jesucristo. Jesucristo ha sido, ¿no?, pues el puente por el que el Padre ha llegado a nosotros y el puente por el que nosotros hemos llegado al Padre. El puente ha quedado tendido, ¿no? Único mediador entre Dios y los hombres. Esta es la primera afirmación importante donde las haya, y en ello tenemos que hacernos fuertes como un punto básico, un pilar básico de nuestra teología. Pido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.